portal que no se habían podido reunir por la pandemia, hicieron algunas recomendaciones que espero revisar con ustedes, o sea que sí va a haber cosas diferentes a las charlas pasadas. Bueno, esto es lo que espero poder hoy hablar con ustedes, sobre todo hablar de por qué sangran los pacientes por hipertensión portal, que nos permitirá entender todas las intervenciones que hacemos. Vamos a hablar del sangrado agudo, de la terapia farmacológica, de los procedimientos, de qué hacer cuando los pacientes no podemos lograr controlar el sangrado inicialmente, así como evitar el resangrado, que creo que es una intervención muy importante que siempre se nos queda fuera, lo seguimos viendo cuando tenemos los pacientes en la consulta externa después de un episodio de sangrado, y algunos mensajes para que lleven a casa. Bueno, respecto al sangrado varicial, el 70 al 80% de los pacientes con cirrosis y que tengan un sangrado gastrointestinal alto, el responsable de ese sangrado será la hipertensión portal. Por lo tanto, en pacientes con cirrosis, que tengan un antecedente con cirrosis y que lleguen con vómito con sangre, no es una locura pensar que el responsable del sangrado es una varice rota. La mortalidad, a pesar de todo lo que hemos hecho y todas las intervenciones que se han ido desarrollando en los años, era cercana al 40% en los 80s, y aún ahora, con todo lo que hacemos y todo el camino que hemos recorrido, continúa siendo alto, entre el 15 al 20% según donde se mide. Los pacientes con sangrado varicial no se mueren por el sangrado. Esto es un mensaje que quiero que les quede plasmado en el cerebro. Se mueren por disfunción hepática y renal, y además se mueren de infecciones. Entonces no se mueren por el sangrado per se, sino por el impacto que tiene sobre su estado general y sobre su función hepática el haber estado, pues al haber sangrado. El riesgo de recurrencia es del 25% a una semana y del 62% a 2 años. Es por eso que tenemos que volvernos muy buenos para controlar el sangrado agudo. Los mejores predictores de mortalidad en el sangrado varicial agudo son el CHAI y el MEL, mientras que un MEL mayor de 19 se asocia a una mortalidad superior al 40%, un MEL menor de 11 se asocia a una mortalidad de menos del 5%. Es por eso que estos dos scores, puntajes, continúan estando vigentes y siendo necesarios cuando ustedes atienden a un paciente con un sangrado agudo. Entonces no es loco pedir los paraclínicos correspondientes, que en el CHAI-PUC es la albúmina, la bilirrubina y el INR, y en el MEL el INR, la creatinina y la bilirrubina. Y esto nos permite tomar una decisión, les va a ayudar a tomar decisiones en cuanto al sangrado. Además, a calcular, como a cuantificar el riesgo de sangrado, del riesgo de muerte de ese paciente. Adicionalmente, el otro factor asociado a mortalidad temprana es la magnitud de la hipertensión portal. El gradiente de hipertensión portal es un indicador que pues en estudios experimentales se ha asociado a desarrollo de sangrado, a desarrollo de varices. Los pacientes con cirrosis eventualmente desarrollan varices esofágicas después de 10 milímetros de mercurio y sangran cuando ese gradiente alcanza un umbral de 12 milímetros. Y los pacientes con gradientes mayores a 20 milímetros de mercurio son los pacientes que más riesgo tienen de resangrado y de muerte. Sin embargo, esta cuantificación, o sea, mientras que el CHAI y el MEL lo podemos tener fácilmente, cuantificar esta magnitud de la hipertensión portal es difícil. Sin embargo, dentro de la consulta externa y pues dentro de los hallazgos endoscópicos, podemos hacer como un acercamiento viendo el tamaño de las varices, los signos rojos y el CHAI. ¿Por qué sangran los pacientes con hipertensión portal? Y esto lo vamos a repasar también a lo largo de la charla. Con el desarrollo de hipertensión portal hepática, que es la que presentan los pacientes con cirrosis, a nivel del hígado hay un aumento en la resistencia hepática. Hay un componente mecánico, que es el más importante, con la formación de los nódulos de regeneración, y esos nódulos que son los responsables de la parte anatómica, ¿sí? Lo que genera una presión sobre el sinusoide hepático. Esto corresponde al 70% de la hipertensión portal, mientras que la parte funcional corresponde más o menos al 30%, y esa es la razón por la que es difícil a punta de beta bloqueador controlar y disminuir ese gradiente de hipertensión portal. Estos son otros cambios que ocurren pues a nivel portal, vamos a hablar de estos específicamente. Cuando un paciente llega con sangrado
gastrointestinal agudo que tiene el antecedente de cirrosis, tenemos que tener un alto índice de sospecha. Es importante, perdón, aquí va una endoscopia, que en los pacientes con historia de cirrosis no esperemos a confirmar la presencia de la varice para iniciar el manejo activo. Entonces no tenemos que esperar la endoscopia pensando que de pronto el paciente puede tener una úlcera o que tiene una varice rota. No sé si recuerdan cuál es el riesgo de muerte pues el riesgo, sí, la mortalidad asociada a un sangrado péptico, si no tienen abdomen agudo. Sumamente bajo, mientras que recuerden la mortalidad del sangrado varicial puede ser hasta el 15%, y en un paciente que tiene cirrosis, que la causa de su muerte será disfunción hepática o renal, ese tiempo que ustedes le adeuden en vasoactivo, antibiótico y reanimación, el paciente lo pagará después con deterioro del child, del MED y muerte. Esta es una recomendación nueva de las guías, y es que los centros que tengan manejo de sangrado agudo, que estén disponibles para atender un paciente con sangrado de origen varicial, deben tener un servicio de endoscopia 24/7, con un gastroenterólogo experto en manejo de hipertensión portal, y si tienen fellow, este debe ir acompañado de un experto. Y no solo el gastroenterólogo debe ser experto, tiene que además contar con los dispositivos, porque necesitamos pues el endoscopio y la ligadura, o si vamos a usar cianocrilato, el cianocrilato, y además personal de apoyo, porque como ustedes saben, pues esto es un esfuerzo de muchos. Esta recomendación en cuanto a la infraestructura, Baveno recomienda que si ustedes no están en un sitio que cuente con estas características, deberían remitir al paciente a un centro donde sí las tengan. Entonces, no quedarse con el paciente que uno piensa que puede tener un sangrado de origen varicial. Estos pacientes, por su alto riesgo de muerte y por el manejo que necesitan estar con monitorización UCI-USIN. ¿Sí? Específicamente porque hay que establecer el ABC primario y necesita el manejo especial y específico del que ya hablaremos. Entonces ya tenemos este paciente con sangrado agudo al que manejamos en UCIN, y vamos a hablar primero de las características generales, porque como les dije, estas van antes que estas. ¿Sí? No tenemos que esperar a esto para tomar todas estas decisiones. Ay, perdón. ¿Sí lo logré? No. Ya. Ay, no. La anterior, perdón, que no sé por qué no me puedo volver. Ahí. No lo logro. Ya. En cuanto a la reanimación y las medidas iniciales, es muy importante la corrección del choque. Como les dije, estos pacientes se mueren es por insuficiencia hepática. Hay que mantener una presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio. Ya verán que en algunas partes de la exposición hablaré de expansores de volumen, pero estos pacientes necesitan reanimación efectiva con unas metas. Esto disminuye el riesgo de disfunción renal y la lesión hepática isquémica. Actualmente conocemos que el sangrado varicial es un desencadenante de, por ejemplo, la falla hepática aguda sobre crónica. Esa lesión isquémica induce disfunción hepática que se traduce en aumento de la hipertensión portal, aumento de la muerte, más complicaciones asociadas a la cirrosis y un paciente con alto chance de morirse. Entonces, este es muy importante. La protección de la vía aérea se recomienda con intubación orotraqueal para los pacientes que tengan sangrado activo, estado mental alterado, pero la recomendación es que se extuben tan rápido como se pueda. Adicionalmente, existen recomendaciones acerca de movilizar rápidamente esa sangre que está en el tracto gastrointestinal para mejorar la observación en la endoscopia, haciendo que esa primera endoscopia que vamos a hacer tanto diagnóstica como de intervención sea más efectiva. El uso de eritromicina endovenosa en ausencia de contraindicación con medición del QT asocia a mejorar la observación en esa primera endoscopia y disminuye la necesidad de endoscopias nuevas. Asimismo, la lactulosa, esto es una recomendación nueva, disminuye la incidencia de encefalopatía hepática en los pacientes con cirrosis y sangrado gastrointestinal alto, y específicamente el sangrado varicial. Cuando usamos profilaxis, tenemos una menor cantidad de pacientes con encefalopatía, 14 versus 40, que puede pues prolongar la hospitalización y la necesidad de intubación de los pacientes.
En cuanto al uso de hemoderivados, esto es una continuo pues, discusión con los médicos de cuidados intensivos, y es que el paciente está sangrando. O sea, tenemos un paciente que tiene una vena rota y que está enfrente de un choque hipovolémico por sangrado, un choque hemorrágico. ¿Cómo debería ser esa reanimación? Sabemos que tenemos que mantener una presión de perfusión tisular, una presión arterial media, y con el sangrado pues tenemos disminución de todo pues de la hemoglobina, el oxígeno, etcétera, los tejidos, creando una deuda a largo plazo. Sin embargo, en el contexto del uso de hemoderivados, las transfusiones conservadoras con metas de hemoglobina entre 7 y 9 han demostrado ser superiores comparadas con transfusiones liberales, y son desenlaces importantes como mortalidad. Los pacientes que transfundimos liberalmente viven menos que los pacientes que transfundimos más conservadoramente. Y esto está asociado a resangrado. Los pacientes transfundidos con metas liberales presentan más resangrado, y esto específicamente que se ha medido es por aumento de la hipertensión portal. Ponerles más sangre pues condiciona que aumente el gradiente, y recuerden que el gradiente está asociado a resangrado y mortalidad. Siempre que un paciente sangra, y como les digo que es importante medirle el CHAI y el MEL, que incluye conteo de plaquetas, pues en el hemograma, pues pedimos hemograma, les pedimos el PT sale alterado, y eso empieza a asustar al médico que no está en contacto frecuentemente con los pacientes con cirrosis, y sentimos esa necesidad de corregir esos números. Al respecto, la transfusión de plasma fresco congelado aumenta la mortalidad y no mejora el control de sangrado. Perdón. Y el aumento de plaquetas tampoco. Esto es un grupo, son 3 grupos, son pacientes con plaquetas menores de 20.000, entre 20.000 y 50.000 y más de 50.000. Y el resangrado es similar en estos grupos. Esto es una P no significativa. La mortalidad fue muy parecida en estos grupos, o sea que el conteo de plaquetas no se asocia a mayor mortalidad. Y comparando estos pacientes que se transfundieron con pacientes que no se transfundieron, los pacientes transfundidos tuvieron un mayor sangrado a 5 días y a 42 días. Entonces no se dejen llevar por ese conteo. Esto es una recomendación de Baveno, donde les recuerda que el sangrado es por hipertensión portal, y el objetivo del tratamiento es disminuir esa hipertensión portal, ¿sí? Estos exámenes que usamos habitualmente como para medir el riesgo de sangrado no aplican para el paciente con cirrosis y no deben ser una meta de cuidado. Bueno, ya hablamos de los expansores de volumen o reanimación hemoderivados. Vamos a hablar de una intervención que se hace incluso antes de tener la certeza de que el paciente tiene un sangrado de origen varicial, y son los antibióticos. El uso de antibióticos ha demostrado disminuir la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad por infección y el resangrado. Y miren cómo disminuye el resangrado, casi a la mitad. ¿Sí? Entonces son intervenciones que hacemos tempranamente. Recuerden que los pacientes se mueren por disfunción hepática, renal e infecciones. Y con esta intervención disminuimos la mortalidad. Se recomienda el uso de ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas, y esta intervención se mantiene de 5 a 7 días. Para Baveno, estos pacientes con cirrosis CHAI-A que no tienen ascitis y que el gradiente de hipertensión portal a veces no es tan alto, esta recomendación no es tan clara. Esto está en estudio y la recomendación continúa siendo usar antibiótico profiláctico para todos los pacientes con cirrosis que tengan un sangrado varicial y gastrointestinal alto. Ya hablando de las medidas específicas que buscan disminuir el gradiente de hipertensión portal, entonces como vimos acá, aquí lo que buscábamos era mejorar la perfusión renal, mejorar la perfusión hepática y la función, pues tratar de mantener el hígado con el menos golpe posible con ese estado de choque, y prevenir las infecciones. Vamos a hablar de las terapias que van encaminadas a disminuir la hipertensión portal. Aquí tenemos el vasoactivo.
Para intervenir esa vasodilatación del lecho esplácnico, contamos con estos 3 medicamentos, que son la terlipresina, la somatostatina y el octreotio. Estas son las dosis del medicamento que usamos. Miren que la recomendación es que este tratamiento sea precoz, previo a la endoscopia digestiva alta, y esto también ayuda a que el paciente, al disminuir el gradiente de hipertensión portal, disminuya el sangrado. Para la terlipresina, la recomendación es vigilar el sodio porque es un conocido productor de hiponatremia. La somatostatina y el octreotio tienen estas dosis y tienen esta recomendación de 3 a 5 días. ¿Cuál usar? Existe este experimento clínico donde compararon los 3 medicamentos, terlipresina, somatostatina y octreotio, y considerar que la dosis de terlipresina fue menor a la que se recomienda en la guía, fue de 1 miligramo cada 6 horas. Y como pueden ver acá, en el control del sangrado sin terapia de rescate fue similar en los 3 grupos. En la tasa de resangrado también fue similar en los 3 grupos y la mortalidad fue similar en los 3 grupos. Así como la tasa de éxito a los 5 días fue similar en los 3 grupos, entonces cualquiera de los 3 está bien, el que dispongan. Miren que hasta ahora no tenemos certeza de que el paciente tenga una varice sangrando y miren todo lo que ya hemos hecho. Y esa es la invitación, a que no esperemos a que nos confirmen el sangrado de origen varicial para iniciar nuestro cuidado. En cuanto a la endoscopia, esta endoscopia tiene doble intención. Es tanto para hacer ligadura, pero también tiene un componente diagnóstico importante que nos va a permitir tomar decisiones y cambiar conductas que impactarán en la mortalidad a largo plazo. Esta es una endoscopia. La pregunta de cuándo hacer la endoscopia, que es muy seguida, pues que no la hacen, que si es necesario que se haga urgente, emergente, al momento en el que el paciente pisa el servicio de urgencias o si puede esperar. Pues la verdad, un sangrado varicial es una urgencia gastroenterológica. No conozco pues una mejor definición de urgencia gastroenterológica que un sangrado de origen varicial. La recomendación de las guías y de Boveno es que se haga en las primeras 12 horas. Sin embargo, este tiempo es de considerar si es el tiempo entre el sangrado y la endoscopia o el ingreso a urgencias y la endoscopia. Y en esto los estudios son muy heterogéneos. ¿Qué sabemos al respecto del tiempo? Que si los pacientes, la endoscopia, aquí están los estudios, inicialmente sí se asoció a una intervención tardía con mayor mortalidad. Esto tiene como varios sesgos, y es que a veces nos demorábamos en hacer las intervenciones esperando la endoscopia para iniciar todo este manejo del que hemos hablado, ¿sí? Pero también sabemos que cuando hacemos la endoscopia de manera urgente, retrasamos la reanimación y eso impacta en el deterioro de la función hepática y la función renal de los pacientes. Actualmente existen varios estudios donde el tiempo, lo que se ha asociado como a mayor mortalidad es el paciente que está inestable. En esos pacientes sí debemos ser más urgentes con la endoscopia. En los pacientes que no están inestables podemos hacer una adecuada reanimación antes de la endoscopia, pero idealmente esa endoscopia no se puede demorar 3 días y no puede ser una endoscopia diagnóstica sin intervención. Si vamos a ponerse el endoscopio solamente para ver si tiene una varice o recomiendo ligadura, pues estamos perdiendo una oportunidad de controlar, hacer hemostasia y estamos generando un costo adicional. Entonces debe ser con intervención. Ahora, ¿qué intervenimos? Este también es una observación que de pronto en otras charlas había quedado en el aire y ahorita se las hago enfáticamente. El vaso sangrante claramente se interviene, pero si no encuentro un vaso culpable, pues cojo la varice que haya y la ligo, pero no puede ser posible que un paciente cirrótico con varices esofágicas que tenga sangre en el fondo del estómago y no tenga otra explicación para ese sangrado, yo saque el endoscopio sin haberlo ligado, ¿vale? O sea, hay que ligar. En cuanto a la combinación de ambas terapias que hablamos de hemostasia, que terapias específicas, que era la combinación de vasoactivo, el que ustedes quieran, con ligadura, tenemos que la combinación es mejor en cuanto al control del sangrado, el control del sangrado a los 5 días.
Ok, aquí está la intervención. Pero entonces esta endoscopia también me permite diagnosticar a aquellos pacientes en los que posiblemente el gradiente de sangrado, del gradiente de hipertensión portal es mayor de 20, que son esos pacientes que están en mayor riesgo de resangrado y mortalidad a largo plazo. Sin embargo, yo no puedo saber, no puedo tener certeza de ese gradiente si no le mido el gradiente. Y eso es específicamente para la colocación de los TIPS, la derivación portosistémica. Con la derivación portosistémica transyugular lo que buscamos es vencer ese 70% de la parte anatómica responsable de la hipertensión portal. Y lo que hacemos es, vía endoscópica, con ayuda de los radiólogos intervencionistas que se han vuelto unos aliados invaluables en el manejo de la hipertensión portal, es colocar un stent que junte la porta, pues la parte de hipertensión portal para derivar toda esta presión a través de la cava. El TIPS temprano es aquel que se hace en las primeras 72 horas. Este es el experimento clínico aleatorizado y se trató básicamente de identificar a aquellos pacientes que estaban en alto riesgo. ¿Cuáles eran esos pacientes que tenían alto riesgo de resangrado y que podían ser candidatos a este TIPS temprano? Esto pues fue multicéntrico, era pacientes con cirrosis con sangrado varicial a los que se les planteó hacerles el estándar de cuidado, terlipresina más la ligadura hasta la erradicación, obviamente el antibiótico y reanimación, pero a los pacientes con cirrosis Child C y cirrosis Child B con sangrado activo, o sea, el vasito en jet sangrando, se aleatorizaban a recibir una derivación portosistémica de manera temprana. El objetivo era ver cuál era la falla para controlar el sangrado inicial, la falla para prevenir un resangrado significativo a 1 año y la muerte a 6 semanas y a 1 año. Y lo que demostró este estudio, que no se había podido demostrar con los TIPS de rescate, de los que hablaremos ahorita, es que la mortalidad se disminuyó considerablemente, así como el riesgo de resangrado. Este es el riesgo de no control del sangrado y esta es la mortalidad asociada, 61 versus 86. Y esta es la razón por la que actualmente considerar un paciente para trasplante hepático solamente por sangrado varicial no es usual. El sangrado varicial dejó de ser una indicación frecuente para el trasplante hepático en el escenario del TIPS temprano. Se implementaron los TIPS tempranos y ya se llevaron a más estudios y tenemos este metaanálisis con mayores estudios de TIPS temprano donde vemos que disminuye la mortalidad por todas las causas, disminuye el resangrado, y no impactan encefalopatía hepática, que es uno de los temores que se tiene con la colocación del TIPS, y es que al hacer una derivación portosistémica generamos una comunicación portosistémica que impacta en encefalopatía tipo B. ¿Qué consideraciones debe tener la colocación del TIPS? Estas son recomendaciones de Baveno. Es que se debe hacer una imagen de abdomen, idealmente un TAC trifásico que tiene la intención de descartar que haya trombosis del eje esplácnico, descartar que haya hepatocarcinoma, igual porque tendrá un pronóstico asociado, y hacer un mapa de colaterales para poder establecer el plan de manejo y ver si el paciente es candidato a TIPS. Entonces, esto hace parte de las imágenes que uno tiene que hacer al principio del paciente. En cuanto a los candidatos a TIPS tempranos, siempre se había considerado que pacientes con agudo en crónico de pronto no podían ser candidatos, pacientes con encefalopatía hepática debían descartarse, no eran candidatos a TIPS o que tuvieran hiperbilirubinemia. Al respecto, Baveno dice que no es una contraindicación y que no se deben descartar por estas 3 condiciones. Sin embargo, el procedimiento tiene riesgo de futilidad. ¿En qué pacientes? En aquellos que tengan cirrosis con un Child Pugh mayor a 14, cuando tienen un MEL mayor de 30, por eso es importante que calculemos esto al momento de ingresar el paciente. Y cuando tienen lactato mayor de 2, si no tienen un trasplante programado, o sea, un paciente, por ejemplo, que está en lista de espera para trasplante, o sea, que en cualquier momento puede trasplantarse, que tenga esto, se puede considerar el TIPS. Si el paciente ni siquiera ha empezado el proceso, muy seguramente el procedimiento será fútil. Sin embargo, esta evaluación se da caso a caso, entonces, pues, si tienen un paciente así enfermito, remítanlo a un centro donde tengan la experiencia para tomar este tipo de decisiones.
Tenemos el escenario en el que el paciente se le controla el sangrado. ¿Qué es lo que queremos? Pues que después de los 5 días el paciente esté bien, reanimado, sin deterioro de su función hepática, sin infección, y consideremos un éxito el sangrado. Este paciente deberá profilaxis secundaria. ¿Vale la pena agregar betabloqueador para la profilaxis secundaria? Sí, y la profilaxis secundaria tiene dos componentes. Un componente de disminuir la hipertensión portal, por eso usamos betabloqueador no selectivo. Actualmente es superior el carvedilol al propanolol para disminuir el gradiente de presión portal, entonces pues deberían preferirlo. Y la ligadura va con erradicación. Erradicación quiere decir que el paciente se debe hacer una ligadura de sus varices que ya sangraron hasta que éstas hayan desaparecido. Puede ser cada 15 días, cada mes, pero un paciente con un episodio de sangrado agudo debe salir con una orden de betabloqueador no selectivo y de pues por lo menos una ligadura de varices esofágicas mientras que llega la consulta externa de patología. Es inaceptable que después de un sangrado agudo los pacientes salgan con lactulosa, espironolactona y furosemida y no salgan con betabloqueador y una orden de endoscopia. ¿Qué hacemos con ese paciente que después del cuidado que ya le hemos ofrecido, no voy a incluir este tips porque aquí pues es esto acá, que no consideramos para tips temprano, básicamente, que no era candidato a tips temprano, que no pudimos hacerle el tips temprano y este paciente resangra? En cuanto al manejo del fracaso, tenemos pues varias intervenciones. La que siempre pensamos es intensificación de la terapia y es doblar la dosis de la somatostatina. Esto se asocia a un aumento en el porcentaje de reducción del gradiente de presión portal, que digamos que habitualmente es de 7, aquí se sube a 10%. En cuanto al cambio de terlipresina, de somatostatina a terlipresina, sí se nota un mayor aumento pues un porcentaje de pacientes que responde con mayor disminución del gradiente de presión portal a la terlipresina versus la somatostatina. También nos vemos como invitados a hacer una segunda y hasta una tercera endoscopia. Esto lo sabía el doctor Barrows, que es como el papá de la hipertensión portal, uno de los papás de la hipertensión portal, desde 1989. Y es que si usted en una primera endoscopia no logra control del sangrado, hacerle una segunda o una tercera endoscopia no le mejora la tasa de éxito. Y lo que sí hace es aumentar los eventos adversos. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes que fracasan? Y tenemos el escenario del TIPS de rescate. Este es un TIPS que no se hace en las primeras 72 horas y se hace en un paciente que ya lleva sangrando 5 días. Con el TIPS de rescate sabemos que es superior en cuanto al control del resangrado comparado con la ligadura, pero la sobrevida es similar. Y esto básicamente es porque pues, nos cogió ventaja la reanimación y aumenta el riesgo de disfunción renal, disfunción hepática e infecciones. Estos son pues, los estudios con TIPS, resangrado, mortalidad. Y cuando no tenemos TIPS de rescate, de pronto podemos considerar que el TIPS no es una buena estrategia, están el balón temporal o el stent. El stent esofágico es un dispositivo que se pone aquí en el stent, es fácil de poner, es una cajita, no tienen que ser especialistas para ponerlo y pueden dejarlo una semana. Este es el balón de Sextaken-Blakemore que se usa en UCI porque lo que hace es inflar esto en la unión del estómago con el esófago. Es doloroso, el paciente debe estar pues, con analgésico y sedado. Tiene una recurrencia del 20% y una muerte cercana al 5% con muchas complicaciones asociadas a daño del esófago. Actualmente, pues recientemente salió un estudio que dice que el uso de balón de Sextaken, o sea, si usted está en un centro donde usan este balón, usted tiene una mortalidad muy alta por sangrado varicial. Ya de conclusiones y como mensajes para llevar a casa. La reanimación oportuna para disminuir el compromiso renal y deterioro de la función hepática es vital. No podemos como quedarnos expectantes a que vengan a decirnos si tiene o no tiene un sangrado.
Y no tenemos que ser restrictivos porque hay una política previa donde como la reanimación les aumenta el gradiente de hipertensión por tal, pues aumento el riesgo de sangrado, no, hay que reanimar a los pacientes. El uso de vasoactivo, antibiótico y la ligadura impactan en mortalidad. O sea, hay que hacer las tres. Debe identificarse a los pacientes con alto riesgo de fracaso, por eso es importante el cálculo del Child, el MELD y ver las características de las varices al momento de esa endoscopia inicial, porque así podemos pues, interceder en pues, hacerles procedimiento a los pacientes para TIPS temprano. Para los pacientes que fracasan, el TIPS de rescate es una opción terapéutica, mejora el control del sangrado, pero esos pacientes deben ser considerados posiblemente para trasplante porque, como ven, no impacta en mortalidad. En cuanto a la atención del sangrado, debe incluir la prevención del primer sangrado, por eso los invito a que los pacientes que saben que tienen cirrosis antes de que sangren, usemos el betabloqueador no selectivo. Sí, así como todos los pacientes salen con lactulosa y espironolactona, siempre piensen en ponerles betabloqueador. La imagen dinámica es parte de la evaluación inicial, preferir el TAC trifásico, esto obviamente lo hicieron como recomendación, eso dependerá del estado del paciente y del costo que signifique. Hay que promover la rápida movilización de las heces porque mejora la visualización, o sea, mejora la efectividad de la primera endoscopia y evita la encefalopatía. Si pueden usar eritromicina endovenosa y lactulosa, háganlo. Esta última recomendación se me ha olvidado, la nutrición. Estos pacientes con sangrado varicial hay que darles comida tan pronto como sea posible. Esta política de te ligaste y vas a aguantar hambre 5 días debe cambiar. Le dan dietica blanda, pero denle comida. La sarcopenia disminuye la sobrevida y empeora los desenlaces asociados a infección en los pacientes con cirrosis. Muchas gracias.